Solemos pensar que el miedo y la ira son dos emociones que poco tienen que ver entre ellas. Por eso me sorprendió que estando en Dharamsala, el Dalai Lama estableciera una conexión entre ellas. Donde hay miedo, tarde o temprano habrá frustración, y la frustración trae consigo la ira. Así pues, es evidente que el miedo y la ira son sentimientos muy cercanos. El punto de vista del Dalai Lama, como supe más tarde, se apoya en la biología básica del ser humano. El miedo y la ira son dos polos opuestos de una misma respuesta. Nos preparamos para correr cuando tenemos miedo y para luchar cuando sentimos ira. El Dalai Lama estaba respondiendo a uno de los alumnos del pueblo de los niños tibetanos, a donde fuimos durante la semana para celebrar su cumpleaños. Uno de los estudiantes mayores había preguntado: Santidad, ¿cómo controla la ira en su vida diaria? Al arzobispo se le escapó la risa, pero no una risa disimulada, sino una sonora carcajada. Al parecer, le parecía sumamente divertido que la ira supusiera un reto incluso para un hombre santo como el Dalai Lama. Yo antes, cuando me enfadaba, gritaba, respondió este, admitiendo que hasta el bodhisattva de la compasión podía perder la paciencia de vez en cuando. Los niños también se reían. Os contaré una historia. Allá por 1956 o 57, con veintipocos años, tenía un coche que había pertenecido al 13º Dalai Lama. Por aquel entonces era uno de los pocos coches que había en Lhasa. Las carreteras del Tíbet aún no eran transitables, solo algunos tramos en las inmediaciones de Lhasa. Así que tuvieron que llevarlo hasta la capital por piezas y una vez allí montarlo de nuevo. Una de las personas que solían conducirlo se ocupaba también de arreglarlo cada vez que se rompía, que era a menudo. Un día fui a verlo y me lo encontré debajo del coche cambiando alguna pieza. Cuando salió para recibirme, se dio un golpe en la cabeza contra el guardabarros. Aquello le hizo perder el control. Estaba tan enfadado que se golpeó la cabeza contra el coche una y otra vez. Pam, pam, pam. El Dalai Lama fingió golpear un guardabarros imaginario con la cabeza para disfrute de los niños. Eso es ira. ¿Qué sentido tiene? Perdió el control porque se había dado un golpe en la cabeza y luego se golpea de nuevo, pero a propósito, haciéndose más daño. Es absurdo. Cuando aparezca la ira, pensad, ¿cuál es la causa? ¿Y qué conseguiré con tanta ira gritando y poniendo cara de enfadado? Entonces os daréis cuenta de que la ira no sirve para nada. El neuropsiquiatra Daniel Siegel reexplica que cuando nos dejamos llevar por la ira podemos llegar a perder la cabeza, o lo que es lo mismo, vernos privados de nuestra capacidad para el pensamiento crítico. Como resultado, el córtex prefrontal, que es fundamental para la regulación de las emociones y de los juicios morales, pierde su capacidad de controlar el sistema límbico responsable de las emociones. El chofer del Dalai Lama perdió la cabeza y en consecuencia actuó de forma estúpida, provocándose aún más dolor a sí mismo. Se trata de una escena cómica porque es muy habitual, a todos nos ha pasado. Así pues, ¿cuál es la alternativa? El Dalai Lama estableció una conexión entre el miedo y la ira de una forma muy sutil y profunda, y explicó por qué la ira alimenta claramente al miedo. Lo más normal es que la frustración y la rabia procedan del dolor. El chofer golpeándose la cabeza contra el coche es un ejemplo perfecto. Además del dolor físico, también podemos experimentar dolor emocional, que es incluso más habitual. Queremos algo que no hemos conseguido, como respeto o bondad, o recibimos algo que no deseamos, como críticas y faltas de respeto. Bajo la rabia, según el Dalai Lama, se esconde el miedo a no obtener aquello que necesitamos, a no ser amados o respetados, a no sentirnos incluidos. Podemos escapar de la ira preguntándonos, ¿ha sido el dolor el responsable de la ira o ha sido el miedo? Los psicólogos suelen catalogar la ira como emoción secundaria porque es nuestra forma de defendernos ante la amenaza. Cuando somos capaces de reconocer y expresar el miedo o admitir que nos sentimos amenazados, por norma general conseguimos calmar la ira. Pero tenemos que estar dispuestos a admitir nuestra vulnerabilidad. Solemos avergonzarnos del miedo y del dolor porque creemos que si fuéramos invulnerables nunca sentiríamos dolor,
Pero esa no es, en palabras del arzobispo, la naturaleza del ser humano. Si podemos compadecernos de nosotros mismos y admitir que experimentamos miedo, dolor o que nos sentimos amenazados, también podemos sentir compasión por los demás, incluso por aquellos que provocan nuestra ira. Este extracto es tomado del Libro de la Alegría del Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu.